Hechos, capítulo 18, esperamos no tomar mucho tiempo, hoy día estamos bastante tarde. Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 3. Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 3. Continuamos, ¿cierto?, con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y vamos a ver lo que la Biblia nos dice esta noche. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ya, este es el texto para esta noche. Quizás la forma más rápida de poder hablar de este tema es hacer la aplicación devocional a lo que estamos leyendo, ¿cierto? Quiero decir que la vida cristiana no se puede vivir en solitario. La vida cristiana es imposible de vivir en solitario. De hecho, Dios diseñó la vida cristiana como una comunidad de cristianos, de creyentes. Entonces, nuestra fe nos lleva, nos empuja a tener comunión con otros creyentes. O sea, no se puede vivir la fe de forma aislada, de forma solitaria. No se puede vivir porque no cumple los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios tienen que ver con Dios, tienen que ver con su palabra y tienen que ver con la gente. Si nosotros no tenemos relación ni con Dios, ni con su palabra, ni con la gente, nosotros no tenemos ministerio. Por lo tanto, tenemos que sobreponernos a toda debilidad, a todo problema que tengamos en nuestro carácter. Si a nosotros nos cuesta relacionarnos con personas, si a nosotros nos cuesta relacionarnos con la palabra, si nos cuesta relacionarnos con Dios, tenemos que vencer esos obstáculos. Porque en solitario la vida cristiana no es posible. O sea, primeramente tengo que aprender a tener una relación, una comunión con Dios, tener compañerismo con el Señor y al mismo tiempo tener compañerismo con su palabra para aprender su voluntad y también a tener compañerismo y comunión con otros creyentes. Entonces, rápidamente vamos a ver en Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18 y vamos a ver unas referencias. Éxodo 18, versículo 13 y al 18. 13 al 18 dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y por cuanto tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, un hombre, un líder espiritual que está tratando de hacer todo solo. Y aquí un sacerdote madianita que no es ni siquiera un creyente en Jehová, puede ver el problema.
puede ver claro. El sentido común nos dice que aquí no se necesita revelación de Dios en este aspecto, simplemente el sentido común nos dice que un hombre solo no puede sostener un ministerio, menos en el caso de Moisés, cuando es una cantidad de más de 1 millón de personas que están reunidas y los problemas no terminan y vienen uno tras otro a pedir consejo, a pedir resolución, no va a poder hacerlo. En Eclesiastés capítulo 4, Eclesiastés el capítulo 4, Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. 4, versículos 9 y 10 dice: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Ya? Entonces, otra vez, el Antiguo Testamento nos está diciendo que no es bueno trabajar solo, no está bien, no está, a los ojos de Dios no es correcto. En Salmo capítulo 133, Salmo 133, la palabra de Dios nos dice, Salmo 133, cortito, 3 versículos, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ya? O sea, en la comunión de los hermanos es donde Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Ya? En la comunión es importante, bueno, es un principio que se ve en el libro de los Hechos, donde estaban todos reunidos unánimes orando, donde se congregaban cada día y por las casas, donde todo el mundo tenía comunión unos con otros. Entonces, el cristianismo no es algo que se pueda vivir en solitario, es más la voluntad de Dios expresa, por ejemplo, en Mateo 18, versículo 20, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, tanto más que aquel día se acerca, y tanto más viendo que aquel día se acerca. O sea, debemos congregarnos más, ¿ya? No, y esto no quiere decir de que hagamos más reuniones todos los días, sino que se refiere a de que debemos multiplicar el ministerio. El ministerio debe abrirse hacia líneas distintas. No debemos pensar de que teniendo más reuniones vamos a ser más espirituales. Tenemos que buscar formas de ministerio para alcanzar a la gente, para poder ministrar. Eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros tenemos una necesidad de tener comunión con otros creyentes. Tenemos que tener amistades que duran toda la vida. Por ejemplo, lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 18. Pablo encontró a 2 personas, un matrimonio, a Aquila y Priscila, ¿ya? Y estos 2 judíos del mismo oficio de él. Y ellos compartían la fe también. Por lo tanto, Pablo se unió con ellos en este momento. Se unió con ellos y trabajaban juntos. Mire, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 19. 2 de Timoteo 4, 19. Dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Tan sencillo como eso. ¿Ya? Saluda a Prisca y Aquila. Aquí hay años, muchos años de diferencia. Muchos años de diferencia. Y esta
estas son las últimas palabras escritas del apóstol Pablo. Y él se recuerda de estos amigos de toda la vida, amigos en el ministerio, ¿ya? Gente que estuvo con él. Y vamos a ver también Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Ya? Aquí están los mismos. Ahora, interesante de que ahora es Priscila la que se menciona primero, no al marido, se menciona a Priscila en primer lugar, y siempre en la Biblia el orden de mención indica liderazgo, siempre. Y probablemente nosotros podríamos decir de que Priscila se desarrolló espiritualmente más que su marido. Quizás ella tenía un ministerio más exitoso que el de su marido, o más próspero, no sé, más establecido, pero aquí es mencionada en primer lugar. ¿Ya? Entonces dice que ellos expusieron su vida para, dice, por mí, por causa de él. ¿Ya? Entonces, estas personas nos muestran que nosotros tenemos la necesidad de compartir el ministerio con otros creyentes. ¿Ya? Es muy importante ver esa parte de que nosotros no podemos hacer el ministerio solo. ¿Ya? Yo recuerdo un montón de oportunidades en que algunos hermanos me han acompañado en momentos difíciles. Me acuerdo cuando el Pipe, cuando el hermano Carlos, cuando... ¿qué más era? Había alguien más. Fuimos a la clínica alemana a orar al bebé que estaba muriendo. Fue una situación tremenda, muy impactante, y ahí estaban los hermanos acompañándonos. Y otros momentos difíciles donde siempre hay un hermano acompañando, compartiendo el ministerio, compartiendo la situación difícil, ayudando con su oración, ayudando con su presencia. Es importante, hermanos, que compartamos el ministerio, que no pensemos como Moisés, de que todas las soluciones pasan por nosotros. Yo soy el que tengo la respuesta, yo soy el espiritual, yo soy el líder. No, hermano, Dios nos hizo comunidad, nos hizo cuerpo, nos hizo hermanos, nos hizo congregación. Tenemos que involucrar a otros en lo que estemos haciendo. Si estamos haciendo algo, debemos invitar a alguien a participar en lo que estamos haciendo. No quedarnos pensando de que nosotros tenemos que hacerlo todos solos. Y nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 18, donde ellos trabajaban en el mismo oficio. Es interesante notar eso, que tanto Priscila y Aquila como Pablo compartían el mismo oficio, y ellos usaban ese oficio para sostener el ministerio del apóstol Pablo. Aquí no hay una iglesia, no hay hermanos ofrendando sus recursos, ellos están solos, pero ellos son, digamos, como decir, toda la iglesia, porque la Biblia dice donde hay 2 o 3, y aquí habían 3 congregados en el nombre del Señor, llevando el Evangelio, y ellos decían, bueno, nosotros tenemos que ofrendar, nosotros tenemos que trabajar para que este ministerio se sostenga, para que haya alimento, para que se cubran los recursos, no sé qué necesidades habría, a lo mejor arrendar un lugar donde vivir, lo que sea, pero estamos sosteniendo el ministerio, ¿ya? No podemos pensar de que esto es algo tan espiritual que no necesita recursos económicos. Los recursos económicos son necesarios y son una muestra de nuestra fidelidad al Señor, de nuestra consagración a su obra. ¿Ya? Todos tenemos
necesidad de hermanos en la fe. Pero sobre todo, hermanos, tenemos necesidad de amigos en el ministerio. ¿Ya? Amigos en el ministerio. Vamos a ver Proverbios capítulo 17, versículo 17. Proverbios 17, 17. Dice, en todo tiempo ama el amigo, ¿ya? Y es como un hermano en tiempo de angustia, ¿ya? En todo tiempo ama el amigo. El amigo es una persona que te apoya, que te alienta, que te respalda, que trabaja contigo, que te apoya, incluso en el caso como vimos, te apoyan económicamente para que puedas seguir predicando, para que puedas seguir llevando personas a los pies de Cristo. Entonces son como hermanos en tiempo de angustia. El capítulo 18, versículo 24, capítulo 18, versículo 24, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, ha que expresar, ¿cierto?, amistad hacia los demás, y amigo hay más unido que un hermano. O sea, nosotros somos hermanos en el Señor. Y ¿cierto?, nosotros nos tratamos como hermanos, ¿cierto? Ahora, le hago una pregunta. ¿Usted conoce los nombres de los hermanos? Si nosotros hiciéramos el ejercicio de hacer una lista de los hermanos de la iglesia, sería un buen problema, ¿cierto? Cuando uno empieza a pensar, y bueno, ¿cómo se llama la esposa de Deya, por ejemplo? ¿Cómo se llama la esposa de Deya? Del Johnny. ¿Cómo se llama la esposa? Ya que incluso ha venido sola a la iglesia cuando su esposo no estaba. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llaman? Hay personas con las cuales no tratamos mucho. ¿Ya? Sería muy hermoso que nosotros pudiéramos hacer una lista de nuestros hermanos. ¿Sabe por qué sería tan importante? Porque la Biblia dice que debemos orar unos por otros. Orar unos por otros. Y los hermanos son importantes, son fundamentales dentro de la familia. Y quizás nosotros siempre estamos deseando crecer más. Y a lo mejor ahí está nuestra falla. Nuestra falla es que oramos en un sentido general por el crecimiento de la iglesia, pero no oramos específicamente por cada uno de los hermanos. Quizás sería, no, es que vamos a estar 2, 3 horas orando por todos los hermanos, ¿cierto? Pero ahí está el poder. Si nosotros volviéramos a Romanos capítulo 16, donde estábamos viendo cómo Priscila y Aquila expusieron su vida por causa de Pablo, veríamos que ese capítulo es una lista de nombres. Una lista de nombres que son hermanos y amigos de Pablo en el ministerio. Entonces, es importante los nombres de las personas. Entonces, no hay otra forma de hacer amigos en el ministerio, no hay forma de hacer amigos en el ministerio fuera del ministerio. No sé si me entiende el trabalengua, pero no se puede hacer amigos en el ministerio si usted no está en el ministerio. Nosotros podemos organizar todo tipo de eventos. Podemos organizar eventos todos los meses. Hay iglesias que hacen eso, mantienen la congregación, la asistencia de la congregación por medio de tener todos los meses un evento, una conferencia, una presentación musical, no sé, lo que sea, pero todos los meses hay actividad. Y de esa manera la iglesia está presente, ¿ya? Y todos piensan, está todo bien, ¿ya? Pero dentro de este grupo de personas, muchos ni siquiera se conocen, ni siquiera se hablan, ni siquiera saben lo que está pasando con la vida del otro. Entonces, solamente cuando uno invita a otro a participar en lo que tú estás haciendo en el ministerio,
es cuando se empiezan a formar las amistades profundas y reales. Es por sufrir las mismas cosas, es por enfrentar los mismos peligros, la misma oposición, los mismos problemas, estar ahí juntos en la situación misma. Entonces, ahí se va formando una confianza, una relación, se va formando una amistad, se va formando una lealtad también. Y estas amistades perduran por años, por toda la vida, porque van escribiendo recuerdos en la historia de cada uno, recuerdos que no se pueden borrar. Entonces, no se puede generar amistades fuera del ministerio. O sea, si estoy hablando de amistades bíblicas, no estoy hablando de ser amigos. Cualquiera puede ser amigo, incluso en el mundo sin iglesia puede ser amigo, ¿ya? Entonces significa de tener amistades bíblicas, o sea, amistad que tú vas a trabajar con esa persona en el ministerio. Entonces nosotros debemos buscar todas las formas posibles de atraer a los demás a las cosas que nosotros estemos haciendo si somos cristianos, que tenemos más tiempo en el Señor, estamos haciendo algo, estamos, no sé, visitando un hospital, yendo a hablar con la gente que vive en situación de calle, estamos yendo a un consultorio, no sé, a un estadio de fútbol, lo que sea, hacer ministerio de cualquier forma, ¿cierto? Yo encuentro lindo lo que hacen los muchachos cuando salen en las bicicletas y pueden recorrer todo el país, ¿cierto?, en bicicleta y vuelven para la reunión o para tomar once, no sé cómo lo hacen, pero ellos se mueven. Ahora, sería lindo enfocar eso en el ministerio. O sea, pensar, decir, ¿cómo podemos usar esto para ganar a otros, ¿cierto?, para incluir a otros y usarlo para la gloria de Dios. Entonces, todos nosotros, hermanos, todos nosotros tenemos oportunidades de ministerio, solamente falta que Dios nos abra los ojos, ¿ya? Entonces, el ministerio traerá tanto alegrías como decepciones, sentimientos de logro y satisfacción como de fracaso. Si nosotros volvemos a Hechos capítulo 18, dice, después de estas cosas, ¿y cuáles fueron las cosas que están antes de que Pablo llegue a Corinto? Él estuvo en Atenas, él estuvo predicando en Atenas y la gente lo escuchó en el principio, pero después lo cortaron, no quisieron oír. Entonces podríamos decir de que Pablo viene un poco frustrado, ¿cierto?, porque solamente pudo alcanzar 3 o 4 personas. Entonces todo eso colabora en formar una unión que va más allá de una simple hermandad dentro de la iglesia. En la iglesia podemos ser prácticamente desconocidos, pero en el ministerio nos conocemos, ¿cierto? En el ministerio nos vemos reaccionar, como teníamos hoy día la situación con el hermano Josué, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el pastor cuando tiene una contradicción, cuando tiene un problema, cuando alguien le contradice lo que está enseñando? ¿Qué hace el pastor? ¿Cómo reacciona? ¿Se enoja? ¿Echa garabatos, como decía él? ¿Qué hace? ¿Cierto? ¿Y cómo reaccionamos nosotros en diversas situaciones? Y eso va formando relaciones, amistades. Entonces, un amigo estará dispuesto a dar incluso su propia vida por su amigo. Mire, en Juan capítulo 15, versículo 12 al 15, Juan capítulo 15, versículo 12 al 15, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En la iglesia debemos amarnos unos a otros.
¿cierto? Eso está en versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Pero también hay un mayor amor que solamente el amar a los hermanos de la iglesia. Y eso es dar la vida por el amigo. Y quiero decir de que no muchos en la iglesia y en toda la iglesia de este mundo, en este momento, van a ser llamados a dar la vida literalmente, van a ser muy pocos. Pero todos somos llamados a vivir para otros. Y eso también es dar la vida. Eso es dar la vida de una mejor manera que solamente morirse. ¿Se entiende? Es vivir para otros. Entonces, nadie tiene mayor amor que este. Dar su vida por causa de Cristo, dar su vida por causa de nuestro amigo que dio la vida por nosotros. En versículo 14 dice, se me escapó, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La verdadera amistad se basa en guardar los mandamientos de Dios. A veces yo me encuentro con personas que son tan leales con sus amigos, no amigos en el ministerio, sino que amigos como relación social, que son capaces de encubrir el pecado de su amigo. El amigo puede estar involucrado en adulterio, puede estar involucrado en algo ilegal, estar involucrado en robo y el otro lo va a cubrir. Eso no es amistad. Eso es empujar a una persona a la condenación. No es una amistad sincera. La verdadera amistad se basa en guardar los mandamientos de Dios. Hay que ser leal con Dios en primer lugar, después con las personas. Nuestra lealtad debe estar primero al Señor, amar al Señor por sobre todas las cosas, incluso los amigos. En versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La verdadera amistad se desarrolla al conocerse mutuamente. Si ustedes no saben lo que yo hago, ustedes pueden pensar, oh, el pastor que es espiritual está por allá, en el cielo, cerca del Señor. Pero si usted anda conmigo en el ministerio o en cualquier cosa, usted me ve reaccionar, me ve enseñar, me ve actuar, conoce mi carácter y dice, oh, este tipo está luchando con su carácter en esta área. Me conoce, no hay secretos, porque estamos unidos en el ministerio, no hay forma de esconderse, ¿ya? Entonces, aquí el Señor dice, el siervo no tiene idea lo que hace su Señor, pero el que es un verdadero amigo es una persona que conoce todo de la otra persona. Por ejemplo, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y Juan dice, y vimos su gloria como, lleno de gracia y de verdad. No, estoy mintiendo, descaradamente. Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está bien, ¿ya? Pero ellos lo vieron, ¿ya? El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, dice, versículo 21 al 23, dice, pues, para esto fuisteis llamados, para que sigáis, ¿dónde estoy? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esto lo está diciendo una persona que vivió 24 horas al día por 3 años y medio con este hombre. Y en él no se halló pecado,
no dijo nunca una mentira, nunca un engaño. Él estaba presente, era un testigo de la vida de Jesucristo. No había secretos con ellos. No había hipocresía, no había encubrimiento. ¿Entiende? Y eso es, mire, versículo 23. ¿Quién cuando le maldecían? ¿Quién cuando le maldecían? O sea, él estuvo presente cuando le maldijeron. No respondía con maldición. ¿Cómo respondimos nosotros cuando nos maldicen? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, ellos vieron a Jesús en su vida íntima y ellos lo vieron reaccionar en todo momento. En los momentos difíciles, no solamente cuando el ministerio estaba creciendo, sino que cuando también había gente que le maldecía, cuando él padecía, cuando había problemas, ellos estaban viendo reaccionar y cómo él, en lugar de enfurecerse y de responder de la igual manera, él buscaba a Dios en oración. A veces pensamos que como dije antes, a veces pensamos que la amistad es encubrir los pecados de nuestros amigos. Y eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Ya? Eso es lo que enseña el mundo. El mundo, incluso los delincuentes enseñan eso, de que tú tienes que ser leal con ellos. Que no importa si tú no tienes que convertirte en un soplón. Es un pecado mortal para ellos, ¿cierto? Pero el cristiano es uno que denuncia el pecado, es uno que enfrenta el pecado, ¿ya? Nosotros no podemos permitir que ese tipo de amistades se desarrollen dentro de nuestra iglesia. Nosotros necesitamos desarrollar amistades en el ministerio, porque tenemos una tarea por delante. Tenemos tanto que hacer, tanto que podemos lograr, hermanos. Si solamente nos unimos, si solamente empezamos a trabajar, si solamente empezamos a desafiar a otros a entrar en lo que nosotros estamos haciendo, va a producirse un crecimiento, ese crecimiento por el cual estamos orando siempre diciendo, Señor, haz crecer la iglesia. Ese crecimiento se va a producir por el trabajo de los creyentes dentro de esta congregación. Pero para ver el fruto, el labrador debe, ¿qué debe? Trabajar primero. Si no hay trabajo, si nosotros estamos viviendo nuestra vida despreocupadamente, ocupándonos de las cosas que nos interesan y no ocupándonos de alcanzar a la gente para salvación, entonces nunca vamos a ver crecimiento, nunca vamos a ver fruto. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón y empezar a asociarnos, así como Pablo, asociarnos con personas que tienen este tipo de convicción, este tipo de deseo, este anhelo en su corazón de servir a Dios con todas sus fuerzas y poder glorificarlo a través de llevar mucho fruto. ¿Ya? Ojalá sea esto el sentimiento de todos nosotros. ¿Ya? Vamos a orar.